Hola a todos, muy bienvenidos, un gusto poder saludarlos por este medio. Soy la profe Alejandra, vamos a estar compartiendo todo este cuatrimestre y el siguiente de este año 2021 y por el momento vamos a seguir publicando diferentes videos con diferentes temas en relación a lo que sería la fisioterapia, la utilización de agentes físicos con fines terapéuticos. Bueno, ya les adelanté un concepto, pero bueno, vamos a estar analizando en este primer video la introducción a los mismos, ¿sí? La introducción a lo que es la fisioterapia en nuestro país, a lo que son los agentes físicos y cuáles son nuestros fines terapéuticos. Bien, entonces para empezar, la bibliografía que yo utilicé y que ustedes tienen acceso es la de agentes físicos terapéuticos de Cordero, Morillo, Electroterapia en Fisioterapia y Plaja, ¿sí? Esos son los libros base importantísimos que puedan tenerlos. Bueno, si ustedes me acompañan, lo ideal es siempre que puedan leer los capítulos antes de poder ver la clase para que así el contenido les quede mejor y puedan aclarar más fácilmente las dudas. Es un requisito primordial porque la bibliografía también tiene información que no compartimos en el video, pero que también son importantes, ¿sí? Igualmente, cabe destacar que yo siempre voy a estar compartiendo y recalcando durante el video qué es lo importante que deben estudiar, razonar, reconocer, ¿sí? Pero sí o sí, a la hora de evaluar y de desarrollar lo que sería la materia, es importante que puedan ver todo el contenido que se recomienda. Así que aprovechar el tiempo al máximo para que puedan llegar bien en la instancia evaluativa. Bien, comenzamos. Como introducción yo les había solicitado que puedan investigar y leer, hacer una línea cronológica de tiempo con respecto a la historia de la fisioterapia. Seguramente han visto en fisioterapia natural la historia de la misma, cómo surge y desde dónde sus aplicaciones son de gran importancia. Principalmente hay tres conceptos, cuatro, ¿sí? Que ustedes pueden ver en la imagen, que son la medicina física, la terapia física, fisioterapia y kinesiología. Este, mm, Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde un punto de vista internacional es reconocida a la fisioterapia como la terapia física propiamente y al mismo tiempo también se entiende que la medicina física puede ser considerada como fisioterapia y a su vez todos estos engloban a lo que sería la kinesiología. Estos tres conceptos, este conjunto de procedimientos, este conjunto de acciones, entonces, son las que realizamos nosotros como kinesiólogos, ¿sí? En pro de generar obviamente la prevención, la rehabilitación, el tratamiento de las personas que posean condiciones musculoesqueléticas, neurológicas, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos referimos a fisioterapia propiamente a nivel nacional, nos referimos a la aplicación de agentes físicos no ionizantes. Ya analizaremos cada una de las palabras que conforman a este concepto. Entonces, a nivel internacional, fisioterapia hace referencia a la profesión en sí. ¿Sí? Entonces, ese punto es importante poder diferenciar. Nosotros aquí vemos lo que sería la utilización de agentes físicos, ¿sí? Como parte de un tratamiento kinésico. Bien, entonces, concepto de medicina física, concepto de terapia física, concepto de fisioterapia, los tienen que saber, obviamente, pero es importante y me pareció interesante que les pueda recalcar estas diferencias. Bien, ahora, según avanzamos, según lo que nos concierne al concepto de fisioterapia, según la OMS, nos indica, ¿sí?, que es el arte y la ciencia de tratamiento físico por medio del ejercicio terapéutico, la utilización del calor,
del frío, de la luz, del agua, de la electricidad, del masaje e intervenciones manuales con un fin terapéutico. Entonces, podemos asumir que bajo el concepto que fue dado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la fisioterapia es sinónimo de terapia física y de kinesiología. Ahora, si nosotros nos detenemos al concepto dado según la Conferencia Mundial de Terapia Física, ¿sí?, conocida como WPTC, nos dice que es el arte y la ciencia de tratamiento físico, ¿sí?, con un conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan, readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico. Entonces, sí o sí, la fisioterapia está en una relación directamente proporcional al uso de agentes físicos. Bien. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el concepto del fisioterapeuta. El fisioterapeuta vendría a ser el profesional sanitario no médico con formación universitaria que va a ser capacitado para aplicación de agentes físicos no ionizantes en un campo de atención bajo prescripción y control médico. Entonces, tenemos que comprender el concepto de cada uno de estos elementos y poder diferenciarlos. Entonces, no está claro totalmente a nivel internacional, ¿sí? Podemos ver que en cada país puede diferir el concepto principal, pero todo va a depender siempre según de la interpretación que se dé, ¿sí?, de la realidad nacional en la que nos encontremos, ¿sí? Nosotros a nivel Argentina, a nivel nacional, vamos a definirla como la utilización de agentes físicos no ionizantes con fines de diagnóstico o con fines terapéuticos, ¿sí? Claro como el agua. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es un agente físico? ¿Sí? Entonces, tenemos diversos conceptos, ¿bien? Pero yo me quedo con el siguiente, ¿sí? Los agentes físicos van a ser diversas formas de energía que pueden ser de origen natural o artificial, o también pueden depender según el tejido en el que intervienen, ionizantes o no ionizantes. Obviamente nuestra acción va a ser dentro de los agentes físicos no ionizantes, y ya vamos a analizar más adelante qué nos dice esto. Pero entonces, agentes físicos nos tiene que decir formas de energía, ¿sí?, y con diferente posibilidad de origen y de acción en el organismo. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de los agentes físicos en la rehabilitación? Entonces, los agentes físicos son herramientas que se deben utilizar cuando, y ojo acá, cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, en primer lugar, son con fin terapéutico. En segundo lugar, son herramientas que debemos saber cuándo utilizarlos, si es necesario o no. Y en tercer lugar, que conforman, ¿sí?, al conjunto de lo que sería la propuesta de tratamiento. Esto nos dice que nosotros no debemos considerar la utilización de estos agentes en ausencia de otras intervenciones. Lo ideal siempre es combinarlo con varias opciones de tratamiento, ¿sí? Entonces, sí o sí el uso de la alta frecuencia, no, perdón, estoy con otra materia en mi mente. Entonces, el uso de los agentes físicos como componente supone la integración de intervenciones programadas, ¿sí? Entonces, nuestras prácticas ahora cuando tengamos presenciales, vamos a ver el agente propiamente, cómo funciona, cómo se maneja la aparatología, con qué fin, qué efecto, sino que también vamos a complementar la resolución
de la parte práctica con todo el conocimiento que fuimos adquiriendo durante el proceso de la carrera, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra parte práctica vamos a realizar el análisis de casos clínicos reales o elaborados por ustedes y sí o sí vamos a trabajar el tratamiento no solamente con los agentes que vamos a ver en fisioterapia, sino que va a ser un complemento de tratamiento con todas las otras áreas que son todas muy importantes, ¿sí? Bien, entonces, avanzamos. Elementos físicos de origen natural o artificial utilizados en el tratamiento de un determinado proceso patológico o enfermedad, ¿sí? Ahora, otra cosa importante. Todo agente físico entonces es portador de energía, por lo que actúa mediante una o más tipos de energía. Y esto lo vamos a analizar según vayamos viendo a cada uno de los agentes. ¿Qué tipo de energía produce tal aparato? ¿Qué tipo de energía utiliza otro para poder tener mi fin terapéutico? Todo eso vamos a estar analizando con el paso de las clases. Bien, ahora, ¿qué interacción va a tener? Y ahí vamos a entrar a otro tema muy importante, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que los agentes físicos portan este tipo de energía y tenemos que conocer qué tipo de energía la compone. Bien, entonces, sí o sí, todo agente físico que es un elemento de origen natural o artificial, dependiendo de lo que seleccionemos, entonces, al interaccionar con la materia, con la zona en la que vamos a trabajar, sí o sí vamos a tener una cesión de toda o parte de la energía que porta este agente. Entonces, esa energía cedida y absorbida a nivel de los tejidos, principalmente de piel, nos va a originar una serie de determinados efectos sobre nuestro material biológico. Ahora, ¿cómo van a ser estos efectos? Y acá ustedes pueden ver el gráfico hermoso que realicé. Ustedes ven la interacción que vamos a tener con la materia, nos va a dar dos respuestas. Una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Como ustedes ven en el cuadro, puse 2 veces secundaria, un error de tipeo. Así que como respuesta primaria, a nivel izquierdo de la imagen, podemos ver que tenemos 2 tipos o 3 de respuestas, ¿sí? Estas respuestas primarias o efectos físicos iniciales también se denominan así, efecto primario, respuesta primaria o efecto físico inicial, son los que van a resultar a nivel, ¿sí? Como consecuencia del contacto directo de la gente con el tejido, ¿sí? Una vez que se produce la absorción de la energía, entonces como resultado vamos a tener la cadena de efectos, ¿sí? Entonces el efecto primario va a ser el ente físico, va a ser el primer efecto que va a generar en el organismo, ¿sí? Entonces, sí o sí, vamos a tener como resultado a nivel celular, atómico, físico o mecánico, ¿sí? Entonces tenemos todos esos efectos a nivel celular, a nivel químico, a nivel físico, a nivel mecánico, pero antes de que sucedan estos efectos a estos niveles, que obviamente después vamos a analizar detalladamente qué efectos logra cada uno de los agentes en cada unidad, entonces no se abrumen. Lo que ustedes tienen que ahora prestar atención y reconocer cuál es el efecto primario, cuál es el secundario y cuál es el efecto terciario, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. El efecto primario tiene una relación directa sí o sí con la capacidad del agente físico de producir o no ionización de esa materia, ¿sí? Ahora, ¿qué es la ionización? Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Pero tiene la relación directa con esa capacidad de ionizar o no del agente físico en esa materia que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, sí o sí,
el ente físico o el efecto primario, ¿sí? que genera la aplicación de ese agente es el que luego de esta interacción nos va a derivar los efectos secundarios y terciarios. Los efectos secundarios o los fisiológicos son los efectos que vamos a tener a nivel local de la lesión y después efectos a nivel general. Bien, todo esto como resultado nos da la acción terapéutica, que puede ser positiva o podemos generar el daño ístico. Bien, y eso es lo que vamos a tratar de evitar siempre. Por eso debemos conocer lo que vamos a realizar y no probar de realizar aplicaciones sin el conocimiento previo. Bien, entonces sí o sí, el ente físico es el que nos va a determinar los primeros efectos que va a generar ese agente. Por ejemplo, si yo quiero generar, ¿sí? Quiero generar una analgesia, ¿sí? En determinado caso, mi objetivo terapéutico es lograr reducir ese dolor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En primer lugar, tengo que pensar en qué efecto, ¿sí? Como les digo, qué efecto terciario quiero lograr. Bueno, yo quiero lograr analgesia, quiero em, reducir la inflamación en la zona si está en un estadio crónico o si está en un estadio agudo. Si está en un estadio crónico, le voy a decir, no, quiero reactivar la zona para que se active un proceso inflamatorio y se resuelva el problema. Entonces, esos van a ser nuestros efectos terciarios, que están directamente relacionados con nuestro objetivo terapéutico. Bien, entonces una vez que yo determiné mi objetivo terapéutico según el problema que presenta mi paciente, voy a luego de eso seleccionar, bueno, qué agente, según las contraindicaciones, según la anamnesis de mi paciente, qué agente puede ser positivo en este caso. Y de ahí se determina cuál. No pensar primero en el agente, sino pensar en las necesidades de mi paciente, ¿sí? Porque siempre surge el error en casi todos los años que veo, que observo, piensan primero, bueno, presento el caso clínico y piensan en primer lugar qué agente voy a aplicar. No, en realidad lo que ustedes tienen que estipular son sus objetivos. Bien, una vez que estipulan sus objetivos terapéuticos, van a saber cómo lograr a eso. Bueno, estoy en un estadio agudo, sé que no puedo aplicar, por ejemplo, calor, entonces voy a buscar un agente que no sea térmico, pero que pueda actuar en esa zona y lograr mi objetivo, ¿sí? O si mi paciente tiene muchas contraindicaciones, un paciente con riesgo, diabetes, problemas cardíacos, bueno, voy a buscar la mejor opción posible para lograr mi objetivo. Entonces, todo este análisis lo vamos a ver, ¿sí? No se asusten, es el primer contacto que tienen con la materia, así que la idea es que ustedes puedan desde un principio razonar. El efecto primario va a ser el primer resultado que vamos a tener con la aplicación de un agente físico y principalmente entonces se da a nivel de átomos, iones, ¿sí? Carga iónica en los átomos, a nivel celular, químico, físico o mecánico. Y después tenemos la respuesta secundaria o el efecto secundario que van a ser los efectos fisiológicos que van a desencadenar ese primer contacto y que a su vez nos van a permitir tener nuestro efecto terciario que va a ser la analgesia, la desinflamación, la reducción del edema, el efecto de regeneración ósea, la regeneración tisular, etcétera, etcétera. Bien, espero que haya quedado claro y si no, lo volvemos a repetir más adelante. Entonces, sí o sí, durante el cursado vamos a aprender cada uno de los efectos primarios, secundarios y terciarios de cada uno de los agentes. Entonces, a la hora de aplicar el agente físico, va a ser según sus objetivos y no según la facilidad o la disponibilidad que tengan a la hora de elegir el agente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Vamos a la clasificación. Bien. La clasificación, vamos a tener dos tipos de clasificación.
vamos a tener una clasificación según el origen y según la acción en el organismo. Bien, según el origen, como les dije, tenemos de natural o artificial. Los naturales, obviamente, fácilmente el concepto ya lo dan a tener, de fisioterapia natural, se incluyen en estos los factores físicos naturales que se usan con fines terapéuticos, pero la forma de aplicación de este agente sí o sí va a ser con el mantenimiento de su estado original. Entonces, así como se presenta en la naturaleza, así lo utilizamos con fin terapéutico. Por ejemplo, helioterapia, la utilización de la energía solar, la talasoterapia, que es el agua de mar que se utiliza, ¿sí? La climatoterapia, la balneoterapia, la fangoterapia, la hidroterapia. Cada uno tiene su concepto que ya lo deben tener en su palma de la mano. Bien, lo tienen que saber sí o sí. No vamos a entrar en detalles porque esto ya lo han visto, pero sí vamos a ver alguno que otro agente físico natural. ¿Sí? Y después tenemos los artificiales, que son los agentes que son desarrollados o reformados o preformados por el hombre. Entonces, sí o sí vamos a tener un efecto terapéutico al transformar estos diferentes tipos de energía por medio de un sistema donde utiliza la corriente eléctrica como base. Ojo, no quiere decir que la corriente eléctrica sea el agente único, sino que por medio de esa corriente hacemos funcionar a estos diferentes tipos de aplicación. Bien, como técnicas a nivel artificial tenemos la termoterapia, la mecanoterapia y por ejemplo, los campos eléctricos, electromagnéticos. Mecanoterapia en realidad hace referencia a los principios mecánicos como por ejemplo la vibroterapia, el ultrasonido, las ondas de choque, etc. Y después tenemos la clasificación según la interacción a nuestro tejido que va a ser la radiación. Este, mm, ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Esta clasificación las organicé, son útiles para que el conocimiento esté ordenado. Entonces así facilitamos la comprensión, el aprendizaje, sobre todo en este inicio de materia. Bien, entonces, al revisar la literatura siempre no es fácil conseguir una clasificación completa, pero ustedes van a ir viendo que a medida vamos a ir incorporando algunos datos más o retirando otros. Entonces, esta es la clasificación más importante según el origen y según la acción en el organismo. Según el origen, naturales, artificiales y cada una de sus subclasificaciones, y según la acción en el organismo, si tenemos efectos ionizantes o no. Ahora, sí o sí, casi siempre ustedes van a ver en la bibliografía que el énfasis en la clasificación de agentes físicos recae sobre en termoterapia y en electroterapia. Se da mucho y se da mucho en todo lo que he leído que le dan menos importancia a lo que es la relación del agente físico con su ente físico, con el efecto primario que genera y al que se expone el organismo, ¿sí? Cuando se aplica el tratamiento. Por ejemplo, el ultrasonido, o sea, si ustedes ven y buscan clasificación de agentes físicos, quizás le aparezca natural, artificial, térmico, mecánico y electromagnético. O quizás le aparece clasificación de agentes físicos, termoterapia, electroterapia. No, es incorrecto. Sí o sí la clasificación tiene que estar el ente físico principal, o sea, la base del agente, ¿sí? La energía que utiliza. Entonces, por ejemplo, el ultrasonido deriva del funcionamiento, como les decía, de la corriente eléctrica, pero la forma en la que interactúa con el tejido, con el organismo, es a través de un ente físico. ¿Cuál es ese ente físico? El mecánico. Bien, utiliza las ondas sonoras para determinar o
generar un efecto particular. El láser, tenemos un ente físico que es la luz artificial producida. Entonces, obviamente el funcionamiento viene de la corriente eléctrica, pero el ente que utiliza para lograr tal fin, que es el efecto terapéutico, es otro. Así también pasa con las radiaciones electromagnéticas, ultravioleta, infrarrojo, el campo electromagnético para onda corta y magnetoterapia. Entonces así vamos a ir analizando. Es importante que sepan esto. No todo es electroterapia, ¿sí? Después vamos a ver en fisioterapia 2 todos los agentes que son propiamente derivados de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, siguiendo entonces con la clasificación, tenemos la no ionizante y la ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente ya lo saben. Sí, entonces tenemos cuando hacemos referencia a que una radiación es ionizante, nos dice que sí o sí vamos a tener una interacción con la materia que va a producir una ionización de los átomos que la componen, es decir, que va a haber una alteración en la estructura elemental de la materia y ahí vamos a tener como resultado los cambios, mutaciones a nivel atómico y molecular. Entonces, al desequilibrar ese átomo, se desequilibra toda la materia y provoca cambios en el ADN de la célula. Entonces, tenemos daño hístico importante y es muy riesgoso, ¿sí? Entonces nosotros no trabajamos con este tipo de radiaciones. Hay otras áreas de la medicina que sí, ¿bien? Entonces, sí o sí, esta área, este tipo de radiación ionizante constituyen lo que sería la física eh, nuclear o radiología, ¿sí? Un ejemplo son los rayos X, los gamma, ¿sí? Y después tenemos la alta frecuencia no ionizante, perdón, tuve una interferencia ahí. Los no ionizantes que tenemos la aplicación propiamente de nuestra área, ¿bien? Que son aquellos que empleamos en nuestra práctica y que incluyen todos los agentes naturales y artificiales donde la interacción con la materia, con el material biológico, no produce ionizaciones atómicas, ¿sí? Entonces, la energía que transmiten es insuficiente para lograr un daño importante a nivel de átomo. Obviamente daño ístico podemos tener por mala aplicación, pero propiamente la energía es insuficiente para lograr, pero sí genera efectos fisiológicos y terapéuticos que son la base de por qué utilizamos los mismos. Bien, entonces, siguiendo con esto, ahí podemos ver los agentes físicos según que son no ionizantes y artificiales o no, sí, naturales. Tenemos los agentes físicos térmicos, tenemos los agentes mecánicos y los agentes electromagnéticos. Todos estos grupos, estos tres grupos, los vamos a analizar durante lo que sería esta materia. Bien, pero para iniciar, hasta aquí llegamos hoy. Bien, lo importante que tenemos que saber con respecto a la clasificación según el agente utilizado. Tenemos los agentes térmicos, ¿sí? La termoterapia y la crioterapia. Bien, termoterapia, el uso de calor con fines terapéuticos, crioterapia, uso del frío con fines terapéuticos. Ambos conforman los agentes térmicos. Bien, ahora lo importante es que se pueda comprender qué es frío, qué calor. El calor es sinónimo de energía cinética que tiene la materia y que cuando nosotros percibimos un cuerpo o elemento caliente, ¿qué nos dice eso? Que la energía cinética de ese cuerpo o elemento es mucho mayor a la que nosotros portamos. Ahora, hay muchas maneras muchos mecanismos por el cual se puede aumentar la temperatura, que vamos a ver los mecanismos de termoterapia, que son la conducción, convección, conversión, de, de lo que sería esa transformación, ¿sí? Que utilizan los agentes. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces,
el cuerpo frío, ¿sí? También posee energía cinética. Un cuerpo de elemento frío también posee energía cinética, pero en menor proporción a la que nuestro cuerpo posee. Entonces, al entrar en contacto, lo que hace no es cambiar la energía o aumentarla, sino que lo que hace es absorber el exceso de energía que posee la zona, por ejemplo en el caso de una inflamación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de termoterapia, haremos referencia a la aplicación de estos agentes cuya energía cinética va a ser mayor o menor, ¿sí?, a la portadora. Bien, entonces, la crioterapia lo que hace es extraer esa energía en un proceso inflamatorio, por ejemplo, y lo que hace la termoterapia es aportar energía cinética. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Ya después lo vamos a ver correspondientemente a esa unidad. El aumento o disminución de esa energía va a depender de determinados factores. Y acá tomen apuntes porque esto los menciono yo, no está acá en el PowerPoint. El aumento o la disminución entonces de esa energía cinética va a depender de qué agente vamos a utilizar, qué características posee ese agente, qué características posee el tejido a tratar y la modalidad de producción. Bien, entonces, agente utilizado, características del agente, características del tejido a tratar y la modalidad de producción del mismo. Bien, entonces, sí o sí vamos a tener mayor o menor profundidad en relación con el agente. Bien, vamos a tener que analizar el área de tratamiento, si es más extenso o más pequeño. La profundidad, no es lo mismo trabajar piel que músculo, por ejemplo. Entonces, la relación entre el tiempo de aplicación y la intensidad, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, la sensación que va a tener el paciente, todos estos elementos los vamos a tener que analizar agente por agente, ¿sí?, para poder hacer la correcta aplicación. Entonces, básicamente la termoterapia tiene su clasificación, que es a nivel termoterapia superficial y profunda. La superficial, entonces, esto es a modo de repaso. La profundidad de energía promedio va a ser de 10 milímetros o 1 centímetro. Y la profunda va a ser mayor a estos valores, mayores a 10 milímetros o 1 centímetro. Después tenemos la termoterapia profunda, que ya englobaría lo que sería onda corta, microondas, ultrasonido, bien, que son agentes de alta frecuencia. Ya vamos a entrar a estos detalles, es solamente un panorama de lo que sería. Los agentes mecánicos, ¿sí? Entonces tienen la capacidad estos agentes de hacer dos fuerzas. ¿Sí? Generan dos fuerzas que van a ser fuerzas físicas en los tejidos, y va a ser la primera la compresión y la segunda la tracción. Esto para incrementar o disminuir la presión en las estructuras. Un ejemplo muy conocido va a ser el agua, el ultrasonido, la tracción manual, la mecanoterapia, lo que sería el masaje, la vibración, ¿sí? La percusión, ¿sí? Entonces todos estos elementos sí o sí son agentes mecánicos con fines terapéuticos. Bien, ahí tenemos ejemplos, y después tenemos los agentes electromagnéticos, ¿sí?, que están formados por un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí?, donde vamos a utilizar las radiaciones electromagnéticas con fines terapéuticos. Y ahí vamos a poder ver lo que es la radiación infrarroja, ultravioleta, láser, magnetoterapia, etc. Bien. Y después tenemos una cuarta clasificación que yo la considero que es corriente eléctrica, que va a ser propiamente de fisioterapia 2. Bien, entonces esto hasta acá es lo que sería más importante de la unidad de capítulo 1, bien, que estamos viendo. Entonces acá tenemos las categorías que fuimos mencionando, los tipos y los ejemplos clínicos para que los tengan bien claros. Ahora, características de los agentes físicos no ionizantes. Son importantes poder aplicarlas, reconocerlas, ¿sí? Entonces, estas características están analizadas en el capítulo
correspondiente, así que es importante que puedan leer y tomar apuntes de ellas. Voy a mencionar algunas, ¿sí? Entonces, sí o sí, como les decía, los agentes físicos son formas de energía. Hay un aporte energético por parte de ellas que van a modificar los procesos biológicos desde un nivel atómico, molecular, celular, ¿sí? Logran estímulos que van a probar una reacción como respuesta. Bien, entonces cada agente vamos a ver qué respuesta fisiológica obtenemos. Hay sí o sí que aclarar, los agentes físicos son un apoyo general de los mecanismos fisiológicos de adaptación, de reparación, de defensa propiamente del organismo, ¿sí? Entonces, otra cuestión, otra característica que les voy a mencionar es que un mismo agente por diferentes vías van a influir en lo que sería el determinado proceso biológico en el que queremos actuar. Bien, otra característica, ¿sí?, que vamos a tener es que sí o sí vamos a poder determinar la utilización de agentes específicos para introducir medicamentos en el organismo, y esto va a ser por medio de las corrientes galvánicas que vamos a ver en fisioterapia 2, ultrasonido por medio de sonoforesis, electroporación, entre otras, y esas son las más conocidas. Bien, tenemos muchas utilidades, ¿sí? Sí o sí, lo más importante es que vamos a tener que razonar y saber es cómo utilizar, con qué fin utilizar y cómo prevenir el riesgo o el daño ístico, ¿sí?, por malas aplicaciones. Bien, estas son algunas de las características, pero hay más que ustedes pueden analizar, ¿sí? Entonces, sí o sí, vamos a tener que analizar uno por uno los agentes con sus efectos primarios, secundarios y terciarios para poder ser buenos profesionales y tener una buena resolución de casos, ¿sí? Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayan pasando las clases. Bueno, espero que les haya servido. Esto es por hoy y nos vemos en el próximo video.